seguro de desgravamen, siendo que ya no hay tarjeta viente, gracias, dicen. No, porque para que usted le hayan demandado por una deuda de tarjeta de crédito significa que usted se atrasó más de 2 meses, 3 meses, 6 meses. Entonces recordemos que la regla es que si usted tiene un seguro de gravamen y no lo paga por más de 2 meses, inmediatamente el seguro pierde vigencia. Por lo tanto, si una persona ya está demandada hoy por una deuda, muy probablemente tiene muchísimo más de 2 meses que no la ha pagado y por lo tanto el seguro ya no tiene efectividad. En estos casos me pongo a pensar, la cuestión de las tarjetas de crédito se vuelven un problema en algunos sentidos, pero ustedes se especializan en deudas, ¿no? Y pueden ofrecer soluciones a la ciudadanía. También pienso en las coactivas, en estos finales tal vez ya trágicos de algunas deudas. Para todo hay solución, doctor. Para toda deuda hay solución. Siempre recordemos que con una estrategia jurídica oportunamente puesta en acción, toda deuda puede ser solucionable. Lo que sí es necesario recordar que cuando una persona, porque probablemente me escucharon al inicio de esta conversación hablar de demandas por deudas, cuando una persona ya tiene una demanda por deudas, primero hay que conservar la calma, porque muchas veces por desesperación y angustia tomamos decisiones equivocadas como un refinanciamiento que luego incluso ni siquiera se lo pone en conocimiento del juez y termina siendo un doble problema. Segundo, hablar con el entorno familiar, porque si mañana a usted le embargan su carro porque no pagó a tiempo una deuda y lo han demandado, esto no solo lo afecta a usted, afecta a todo el entorno familiar. Tercero, buscar asesoría especializada en materia de deudas. Cuidado, yo he visto muchos casos que se han complicado a nivel legal y a nivel patrimonial porque usted consultó con el primo abogado que no sabía de la materia y le hizo tomar una decisión equivocada. O sea, no cualquier abogado conoce el tema de las deudas. Correcto, tiene que ser un abogado especializado en deudas para que usted pueda tener una estrategia aplicada de forma oportuna al caso. Y en ese sentido viene el cuarto consejo: comparecer al proceso judicial cuando sea oportuno, pero con una estrategia legal clara para evitar con esto complicarse usted a nivel judicial y a nivel patrimonial. Y les cuento rapidito el caso de una señora que recibimos aquí en nuestra oficina de Quito. Ella viene de Ambato. Imagínese, tenía una deuda por una por una cooperativa sin trabajo, ya había pagado $15,000 de los 20,000 de la deuda, y cuando tenía que pagar los últimos 5,000 ya no pudo pagar porque se quedó sin trabajo, la demandaron y al momento de demandarla la demandan por los 20,000. La cooperativa no acreditó los abonos que ella había hecho. Un primo de ella, abogado en Ambato, le dijo: prima, ¿para qué vas a aparecer por ahí? No comparezcas al juicio. Pero es que ya me citaron, me llegaron las 3 boletas. No, prima, no aparezcas por ahí. Resulta que como ella no apareció y la cooperativa no acreditó los abonos, el juez le condenó a pagar la totalidad de la deuda más intereses, como si no hubiera cancelado ni un centavo desde el inicio que firmó el pagaré. Por eso es importante comparecer de forma oportuna. Hay muchas muchas inquietudes. Vamos a escuchar un audio en esta mañana. Igualmente inquietudes respecto a las deudas con el abogado experto en deudas, el doctor César Coronel. Por supuesto, escuchamos. Adelante. Señor licenciado Morocho, muy buenos días. Tenga la gentileza. Una pregunta para el señor entrevistado. ¿Qué pasa si una persona se declara insolvente? No avanza a pagar la deuda, está atrasado, yo estoy atrasado una letra. Y están que me presionan y me presionan la cooperativa. Entonces, ¿qué pasa si una persona se declara insolvente? Si me puede ayudar, por favor. Gracias. Doctor. Declararse insolvente significa: tengo más deudas de los bienes que tengo o simplemente no tengo bienes. En el caso específico del Ecuador, y perdón que sea tan directo con lo que voy a decir, la insolvencia no sirve para nada por parte del deudor. ¿Por qué? Porque usted mismo se está poniendo la soga al cuello. La insolvencia significa la muerte civil. Usted no va a poder comprar ni vender nada, ni siquiera va a poder salir del país. No va a poder trabajar, no va a poder hacer absolutamente nada. Entonces, realmente, declararse insolvente en el Ecuador no sirve para nada. Es la muerte en vida, ¿no? Es la muerte en vida. Y peor, hacerlo uno mismo. Entonces es un suicidio en vida. Ahora bien, también es verdad que existen países como Chile, Colombia, España, donde la legislación es tan avanzada que la insolvencia o la quiebra declarada por la persona sí le permite un borrón y cuenta nueva y le permite volver a reactivar su proyecto de vida. En el caso del Ecuador no sirve para nada la insolvencia declarada por parte del deudor, de tal manera que no es algo que yo recomiende honestamente. Acá dice: buenos días, de eso hace la cooperativa JA
y le obliga a hacer otro préstamo con más interés, dice en este caso, doctor. Correcto. Al final del día eso es el refinanciamiento, como que te hacen un nuevo préstamo por la totalidad de la deuda actual y eso termina pues obviamente aumentando el valor de la deuda. Pero además hay algo más grave todavía, que mucha gente también lo enfrenta. Es que usted le dicen, ¿cuánto tienes de cuota? 500, no puedes pagar. ¿Cuánto puedes pagar? 200. No. Te voy a poner una cuota ya no de 500, pero sí de 400. Señores de la cooperativa, pero yo no puedo pagar una cuota de 400. No importa, firmas o te demando. Entonces la persona, evidentemente por miedo, termina firmando y probablemente apoyándose por ahí con un familiar, con un amigo o peor aún con un chulquero, cumple el primer mes, cumple el segundo mes, pero el tercer mes inevitablemente se va a caer en la obligación y va a tener la solución. No se preocupe, yo le ayudo, vuelva a refinanciar. Y ahí es donde terminamos convirtiendo esto, como usted bien lo dijo, licenciado, en un círculo vicioso y esto es como una bola de nieve interminable que aumenta la deuda en una cantidad impresionante. ¿No? Acá dice, buenos días, señores periodistas y al señor invitado. El 2021 yo cancelé mi deuda total de la tarjeta de crédito. A los 4 meses me sale una deuda de $60. Me fui al banco y me dijeron que ha faltado calcular. No he pagado ese valor. ¿Qué hago? Gracias, dice en este caso. Yo por eso siempre recomiendo que cuando usted haga el pago de una obligación, solicite 2 cosas. Un certificado de no adeudar, de que esa deuda ya fue cancelada en su totalidad, y un certificado de que usted ya no tiene ninguna relación comercial con esa entidad bancaria o cooperativa, para evitarse este tipo de problemas de que luego ni siquiera el tercer día, a veces ni siquiera el tercer mes, sino a veces después de 3, 4 años, resucitan estas deudas y realmente terminan siendo un problema porque a usted le avisan con tanto tiempo de posterioridad que la deuda de $60 resulta que ahora es 500. Claro, ya es un tema que ya se escapa, ¿no? Buenos días, dice, si se paga parte de la cuota de una tarjeta, ¿por qué no se puede cumplir en su totalidad? ¿Qué pasa, dice en este caso? Si lamentablemente, la entidad bancaria va a determinar que la deuda no ha sido pagada y así, digamos, si la cuota es de 200, así pague usted $198, igual ellos le van a considerar que usted está en mora. Y por lo tanto no va a servir de absolutamente. A pesar de faltar $2. A pesar de faltar incluso un centavo. Porque si no cubren la totalidad del mínimo, ellos te consideran todavía en mora. Acá dicen, yo creo, un buen día, que es mejor hacer caer la cartera. Así ya no genera interés. Y como venden la cartera ellos, para recuperar, venden la cartera y solo le dicen que está en promoción, solo le cobran el capital. Yo realicé eso porque mi esposo perdió el trabajo, dice en este caso. No es cierto que la deuda no siga generando intereses. Toda deuda que no se paga sigue generando intereses todos los días. Ahora, lo que también es verdad es que muchas deudas terminan siendo castigadas y vendidas a terceros, estudios jurídicos, empresas de cobranzas u otras entidades financieras. En ese caso, usualmente la operación implica que, digamos que usted debía 10,000, la deuda la venden en 5,000. Entonces a usted lo llaman y le dicen, tenemos una promoción. Sal de la deuda ya no por 10,000, sino por 7,000. Igual está ganando el que compró la deuda y obviamente a usted le significa esto un descuento. Por eso, cuando la deuda es vendida a un tercero, usted tiene la posibilidad de negociarla. Ah, qué interesante. Buenos días, dice, los juicios de coactiva prescriben desde el 2016 y cómo es el procedimiento. Dice, ¿ya puede prescribir este juicio de coactiva? Si una persona ya tiene un juicio de coactivas y le han notificado en legal y debida forma, no puede aplicar a la prescripción. ¿Por qué? Porque la notificación interrumpe la prescripción. Puede usted tener un juicio de coactiva 30 años, pero si usted ya le notificaron, si se trata de una deuda de banca pública, dentro de los primeros 10 años, usted ya pierde el derecho a la prescripción, porque la prescripción aplica únicamente cuando durante el tiempo previsto en la ley a usted no le han citado o no le han notificado con un proceso judicial o con una coactiva. Ese es el requisito en ese caso. Así es. A ver, rapidito, una inquietud ciudadana en esta mañana. Muy buenos días, lo escuchamos, adelante. Muy buenos días, licenciado Morocho. Para el entrevistado, no sé si me puede ayudar. Yo saqué, digamos, en una casa comercial que esos que andan entregando en las casas un aparato, una televisión. Eso fue por antes de la pandemia. Durante la pandemia, digamos, dejamos de cancelar y justo en ese momento más bien me robaron la casa, me robaron la televisión.
Y yo les dije que le seguí pagando un poquito más y dejé de pagar porque ya no, o sea, no teníamos trabajo por la pandemia y todas esas cosas. Pero me refleja en algunas instituciones financieras y que no puedo hacer nada. Como les digo, es ya de antes de la pandemia. No sé si eso ya prescribe o tengo que pagar, digamos, o sea, la cantidad que me dice que el almacén yo le debo. Es una cantidad de $700 que me dijo que tengo que cancelar. Y eso venido hace unos 3 años que me dijo que tengo una deuda de $700. ¿Me puede ayudar con 3 años, 4 años ya debe estar más alta esa deuda, ¿no? Claro, de $700 seguramente ahorita ya está en 1.500. Ahora, lo que es importante aclarar también es que la deuda, mientras no se pague o no se elimine por orden judicial, va a seguir siendo reportada. Entonces podrán pasar 10, 15, 20 años y mientras la deuda no sea pagada o eliminada legalmente, va a seguir apareciendo en los reportes del Buró de Crédito y a usted eso le va a impedir tener un nuevo crédito, sacar algún producto en una casa comercial, etcétera. Ahora bien, es necesario también aclarar que las deudas de casas comerciales, para poder solicitar la prescripción, deben haber transcurrido 10 años y demostrar que durante esos 10 años usted no ha hecho ningún pago, ningún abono, ningún acuerdo de pagos y que durante esos 10 años usted no ha sido notificado en legal y debida forma con un proceso judicial en su contra. Si cumple estos requisitos, usted puede solicitar ante la autoridad competente, en el caso de deudas de casas comerciales, en la autoridad competente es un juez civil, la eliminación de la deuda mediante la prescripción. Pero si no se cumple estos requisitos que hemos mencionado, no la va a poder solicitar y la deuda va a seguir apareciendo en todos los reportes del Buró de Crédito. Pero sí existen este tipo de casos donde a uno no le notifican pasando 10 años, claro que doctor. Sí, bueno, y por eso tenemos una importante cartera de clientes a nivel de todo el país de procesos de prescripción, tanto de deudas públicas como privadas. Es importante mencionar que para deudas privadas y de la banca pública, el tiempo es de 10 años. Es decir, bancos, cooperativas, casas comerciales, banca pública, 10 años. Pero en el caso de instituciones públicas y empresas públicas, el tiempo para la prescripción es únicamente de 5 años. Por ejemplo, multas de tránsito, SRI, SENAE, CNT, son empresas e instituciones públicas que el tiempo para que opere la prescripción únicamente es de 5 años. Pero además debo demostrar que durante ese tiempo, en el caso de las empresas e instituciones públicas, no fui notificado con una coactiva. Ahora, puede pasar que usted supuestamente le notificaron, pero si usted pide copia del expediente y verificamos que la citación no fue hecha correctamente, se puede dar de baja esa citación y por lo tanto abrir la puerta a la prescripción. Pero mientras la citación, aunque esté mal hecha, siga vigente, va a interrumpir esa prescripción. Qué lástima, el tiempo se nos quedó cortito, doctor Coronel. ¿Un contacto dónde le pueden ubicar? Por supuesto, les recuerdo que tenemos oficinas aquí en la ciudad de Quito, en el edificio Amazonas 100. Esto queda en la avenida Amazonas y Villalengua, al frente de la unidad judicial de Iñaquito. Estamos al lado de la plataforma financiera, a muy pocos pasos, 6-7 minutos de la estación de metro de Iñaquito. Es muy fácil llegar a nuestra oficina. Además, nos pueden contactar a través de las redes sociales, @defensadeudores S, @abogado César Coronel, o nos pueden llamar a la línea telefónica donde pueden contactarse de manera totalmente gratuita, 1-800-DEUDAS. Repito, 1-800-DEUDAS. Muy bien. Será un gusto poderlos atender. Se me quedaron un montón de inquietudes, pero será para otra oportunidad. Gracias, encantado, doctor. Muy siempre a amable. las órdenes. Gracias al abogado experto en deudas, César Coronel, aquí a través de Radio Noticias La Poderosa. Vamos a la pausa. Ya volvemos.